Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a ver las diferentes formas de obtener gemas, ya que hay muchos banners, está el Luffy, Heart versión 2, hay muchísimas cosas, muchísimas gemas que está dando Bandai actualmente. Así que bueno, vamos a ver todas las formas que se pueden obtener gemas en el día de hoy. Puede ser que este video luego, dentro de unas semanas, puede ser que no sirva o sirva algunas cosas, porque algunas cosas que voy a comentar siempre están, pero otras cosas pueden variar dependiendo del evento que esté activo. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Y bueno, mis jóvenes caballeros, la primera forma de, obtener gemas y donde más te dan gemas es a través de los login bonus, de las partes de evento. Hay un login bonus igualmente que van dando todos los días, que te van dando materiales y en algún momento te dan 5 de gemas, te dan dependiendo del día. Y también en la parte de evento, que siempre, cada tanto, hay algún login bonus donde dan bastante gemas. Por ejemplo, en este caso, las 200 millones de descargas. Y también hay otro login bonus que te daban dando 50 gemas, que no sé si estando activo, pero estaban dando bastante gemas todos los días, 50 gemas. Creo que eran total de 6 días o 5 días, no me acuerdo exactamente, pero te dan bastante gemas. Y este login bonus también. Este login bonus todavía está hasta el día 25, que ahí van dando 5 gemas todos los días. Así que los login bonus son súper importantes. Y aparte de eso también acuérdense que a veces en temas de mantenimiento, o cuando se descubre un bug o algo por el estilo, también Bandaicito opta por darnos gemas que van a la caja de regalos y se pueden chequearlas ahí, dependiendo eso sí del caso, y a veces si quiere Bandai darnos gemas o no quiere. Después están las gemas diarias, las gemitas diarias que se obtienen a través de hacer las misiones diarias, que en total te da una gemita. Y si cumplís las 7 misiones diarias, o sea, si vos cumplís todas estas, te va dando un tic hasta que llegues a las 7, al día 7, y ahí te van a dar en total 5 gemas, cosa que está bastante bien para juntar bastantes gemitas. Después están las misiones normales, que las misiones normales, esto es nada más jugando, subiendo nivel. Cada vez que subís un nivel te van dando gemas, conseguís Hyperboost también te dan gemas, subís también el tema del poder total, o sea, con el soporte y todo lo demás, también te da gemas. Completando misiones del modo solitario, que ya lo vamos a ver, también te da gemas. Y jugando en modo combatir con Nakama, acá no hace falta también en el combatir con Nakama que juegues con personas, nada más dale a combatir con Nakama, jugás vos solo si querés. Yo a veces hago eso, juego solo para gastar las salas, y jugando en total bastante veces te van dando muchas gemas. Bueno, no tantas, pero algunas sí. Tenés que jugar muchísimo, ¿no? Miren la cantidad que te pide. Pero bueno, trátenlas siempre que puedan. Jugar con Nakama siempre viene bien. Aparte de gemas, también te dan materiales, que siempre viene perfecto, ¿no? Obtener personajes, obtener fragmentos, bueno, personajes de 6 estrellas, etcétera, ¿no? Todo esto es siempre jugando. Y también, obviamente, el inicio de sesión, que dentro de unos días me van a dar 10 gemas. Y esto acá también, dependiendo a veces, por ejemplo, 2160 días, te dan 50 gemas, dependiendo de los días, ¿no? Y es bueno, cuando llegues a 2880 gemas, que sería el último nivel, también te da 50 gemas. Y después la otra parte de eventos. Eventos es súper importante, y hay muchas misiones que están dando de vincular Bandai Namco ID, que es la nueva vinculación. Trátenla de hacer, que eso se hace a través de la parte cuando vos transferís tus datos, querés vincular a Google. Bueno, podés desvincular a Google y vincularlo con Bandai Namco ID, que creo que hay varios videos y es bastante sencillo. Esto igualmente yo lo recomiendo hacer desde la PC, por lo menos yo lo hice de la versión de PC y no tuve ningún problema. No sé qué pasaba, que con la versión de celular como que no podía entrar a la página Bandai Namco, como que me mandaba la japonesa pero no me mandaba la global, como que no sé por qué, no sé qué pasaba, que no podía. Y lo hice de la versión de Steam, de la computadora, y no tuve ningún problema, pude vincularlo bastante sencillo. Y yo les recomiendo que lo vinculen, porque todos los meses Bandaicito también está dando 5 gemas en la tienda, y a veces en los directos también dan códigos, así que eso es súper importante. Y las misiones, como podemos ver, dan 5 gemitas. La mayoría de veces que hay una misión nueva, dan 5 gemitas con el tema de de Bandai Namco ID. Y aparte de eso, también sirve para otros juegos. No solamente sirve para Bounty Rush, sino que sirve para otros juegos como Dragon Ball Legends, el Treasure Cruise y el Dokkan Battle, creo que también. Entonces siempre sirve bastante bien tener la cuenta de Bandai Namco ID vinculada para obtener muchísimas gemas en este caso.
Bueno, acá en combate desafío y combate en liga. En combate desafío siempre trátelo de hacer. Bueno, acá porque lo acabo de completar. Esto lo haces en un día, no hay mucho problema. Y acá por lo general obtenés 15 gemas. Y depende también de si es algo, hay un evento especial o algo. Multiplica las recompensas por 2. Y en vez de darte 15 gemas te da 30 gemas. Así que es un ofertón. Hay que siempre hacer los combates desafíos, que entre todo te llevas gemitas, materiales y también fragmentos de 4 estrellas. También aparte de eso, jugar combate de liga, y es súper importante tratar de por lo menos llegar a SS, porque te dan muchas recompensas, y aparte también el pase de combate de acá te da 5 gemitas en total. Así que también el pase de recompensa de puntuación, aparte de darte muchísimas otras cosas, está bueno siempre tratar de obtener las 5 gemitas acá, y también poder obtener llegar a SS. ¿Por qué? Porque te dan en total 20 gemas y está bastante bien. Aparte, cuando vos vas subiendo, por primera vez que subas te van dando gemitas. Así que eso está bastante bien y siempre es recomendable llegar a SS para obtener la máxima cantidad de gemas que te pueden dar. Aparte de eso, te dan 50 fragmentos de 4 estrellas y demás materiales. Así que eso es también súper importante. Y aparte de eso, si son muy competitivos, les gusta mucho rankear, también sirve rankear, porque dentro de todo también vas a obtener mayor cantidad de gemas dependiendo del ranking que te quede. Así que también es muy bueno eso, como en el mismo caso también de combate desafío, que mientras mayor ranking tengas, también mayor recompensas te van a dar. Ambas cosas son muy buenas, trátelo siempre de hacer. Combate desafío, háganlo siempre, no pasa nada si igualmente no están entre los mejores rankings, no pasa nada, pero siempre háganlo, súper obligatorio. Y combate de liga, no pasa nada también, lo mismo, no pasa nada que estén dentro de los mejores rankings, pero por lo menos tratar de llegar a SS para siempre recibir todas las veces que termina la temporada, poder obtener una buena cantidad de gemitas. Individual es un lugar donde vas a obtener un montón de gemas si estás recién empezando, o tal vez ya tenés un tiempo jugando y te faltan algunas que otras gemitas que puedes obtenerla acá, como en mi caso, que todavía me faltan unas gemitas para obtener. Son súper sencillas, misiones muy fáciles, hay una cantidad de misiones, la verdad son muchísimas. Todas son súper importantes porque haces las 3 y te dan 3 gemitas, o sea, son súper importantes. Y aparte de eso, después te da, son misiones también, así que trátelas de hacer, porque luego en la parte de donde estuvimos viendo de misiones, ahí en las misiones normales vas a obtener también gemitas por hacerlas. Trátela de hacer en normal y luego cambiar a difícil, que tienen acá muchísimas, pero muchísimas gemas para farmear. Así que acá es el mejor lugar para farmear gemas, tal vez mismo cuando están recién empezando, que no tienen muchas gemas para obtener y quieren, no sé, o hacer reroll por el Luffy Gear 5 versión 2, o no sé, quieren ir por algún personaje pero acá no han hecho. Acá tienen muchísimas, pero muchísimas gemas. Lo mismo en práctica también tienen muchas gemas, tienen menos que en episodio, porque en episodio podemos ver que hay muchísimas más misiones, pero en práctica también tiene bastantes gemas. En mi caso, por ejemplo, me falta hacer las de dificultad difícil. Pues si vamos acá a difícil, me falta hacer estas de Kizaru, y creo que el mapa nuevo también, porque cada vez que meten un mapa agregan también misiones de este estilo. Acá donde están los stream y los mapas también. Así que siempre trátenlos de hacer, cumplir también obviamente con esto, porque si cumplen con esto van a poder obtener las medallitas, y estas medallitas te van después dar recompensas en la parte de misiones, en la parte de las misiones normales. Así que trátenlas de hacer, es súper importante. En práctica te da un poquito menos que en episodio, pero igualmente se obtiene muchísimas gemas. Así que súper obligatorio el modo solitario si recién estás empezando, o si todavía te falta terminar alguna que otra misión. Acá tenés muchas gemas para poder farmear. Ahora les voy a mostrar, mis jóvenes caballeros, una de las formas que a mí por lo menos me gusta mucho de obtener gemas, que puede ser que esto sea un poquito más de late, y únicamente a veces jugando ya directamente te van a dar dando gemas. Pero sería en la parte de los títulos que tenemos por acá. Yo soy una persona que le gusta mucho el tema del coleccionismo, me gusta coleccionar personajes, me gusta que todos los personajes estén subidos a la par, y me gusta también el tema de los títulos, tratar de tener los títulos con todos los personajes, aunque sea complicado. Hay muchos títulos acá que son fáciles, por ejemplo el jugador, que son nada más jugando y ya está, vas haciéndolos. Combates de liga también, que son bastante sencillos, a excepción de otros que son medios complicados de conseguir, pero
acá tenemos los que serían un poquito más complicados, que sería de personajes y alteración de estado. Yo creo que alteración de estado hasta es más difícil a veces que personaje, que ya les voy a comentar el motivo, pero personaje es algo que a mí me gusta y también es medio complicado, ¿no? O sea, personaje que vendría a ser obtener el título con un personaje en cuestión. En este caso los títulos siempre son los mismos, que son jugar con un personaje y obtener 100 victorias. No es jugar 100 veces y ya está, no, es jugar 100 veces y ganar las 100 veces. Esto te puede llevar bastante tiempo, te puede llevar varios días, yo tardo a veces semanas en tal vez obtener un título con algún personaje, también dependiendo de cuál es, porque a veces si es un personaje súper bueno, como por ejemplo el Luffy Gear 5, que se está usando en casi todas las partidas, un personaje que lo vas a usar siempre en todas las partidas, seguramente este título lo obtengas en unos días, pero a veces cuesta con algunos personajes más viejitos. En total siempre te da 3 gemas, así que ahí se puede farmear una buena cantidad de gemitas de una forma lenta, pero segura, ¿no? Y acá tenemos títulos que son más difíciles de obtener porque son personajes de 2 estrellas, que son inusables, o sea, no se pueden prácticamente usar. Y si vos querés obtener títulos con estos personajes, la mejor forma es equipártelos como segundo personaje, dejar el mejor personaje que tengas como principal, por ejemplo, no sé, usar a Kizaru, usar a Aokiji, usar a Sakazuki, usar al Gear 5, Roger, etc. El mejor personaje que tengas como primero y el personaje que vos quieras conseguir el título como segundo, en el caso que no sea un buen personaje. Y siempre que cada vez que te hagan KO, trata de revivir con el primero. Guarda los segundos y trata de revivir con el primero, porque directamente el segundo, en vez de ayudar, el segundo personaje si no es muy bueno, en vez de ayudar, va a terminar estropeando más la partida. Así que eso es lo que más o menos yo recomiendo, que algunos que otros títulos los obtuve un poquito de esa forma. Después, alteraciones de estado. ¿Por qué digo que es más difícil? ¿Por qué? Porque hay títulos acá que son demasiado difíciles de obtener. Y son más que nada el tema de las víctimas. ¿Qué pasa? Hay títulos que agregan, dependiendo si hay un personaje que mete un estado nuevo, por lo general siempre meten como 4 títulos de ese estado. De ese estado que aplica ese personaje. Por ejemplo, hay títulos que son más sencillos, que vos que tenés que aplicar tanta cantidad de veces un estado y a un personaje y ya está. Jugás con ese personaje y le aplicás el estado. Aunque no es tan sencillo, porque hay hoy en día muchos personajes que se sacan los estados de alteraciones en el momento o ni siquiera les afecta. Lastimosamente hoy cuesta un poquito más que antes. Y después lo de víctima es mucho más complicado, porque tenés que encontrarte, por ejemplo, de juguete, tenés que encontrarte a Sugar y que Sugar te convierta en juguete, que hoy en día prácticamente se ve muy poca Sugar. Lo mismo por ejemplo con el estado de Gold, de Tesoro. Hay muchos personajes que ya directamente es casi imposible, porque es muy difícil encontrarte a alguien en liga que esté usando ese personaje. Hasta es un rate hasta más bajo que obtener un Extreme. La verdad, yo creo que obtener un Extreme sin el asegurado es más fácil que encontrarte a un Tesoro en liga, ¿no? Y también que te dé con el efecto de oro. Por lo general, si está, no dura poco ese personaje. Lamentablemente no son personajes que están hoy muy en meta, ¿no? Estos títulos son más sencillos de obtenerlos. Y por ejemplo, no sé, los estados de Aokiji, que son mucho más sencillos, porque acá te va a ir congelando. También si tenés Aokiji lo conseguís enseguida, este tipo de títulos de aplicar estados. Pero si no, cuestan muchísimo. Por eso digo que son hasta más difíciles que lo de personaje. Y bueno, más o menos esas serían las formas de obtención de títulos, de obtención de gemitas a través de títulos. Sé que cuesta, es bastante largo, pero dentro de todo está bueno. Te haces un título facherito y te llevas unas 3 gemitas. Y ahora voy a comentar unos eventos que están hoy en día, que están bastante, pero bastante buenos, y hay que aprovecharlos mientras duren. Por ejemplo, promoción de invitación. Tal vez es un evento que cuesta un poquito más de obtener gemas, que está bastante bueno, que te permite obtener gemas a través de invitación a nuevos usuarios a jugar al Bounty Rush. Yo, por ejemplo, acá ya recibí unas cuantas gemas, te dan en total 3 gemas si llegan al nivel 10. Entonces eso está bastante bien, y ya de paso agradezco a todos los que me apoyaron utilizando el código, que sería si quieren también pueden apoyarlo ahora, porque tengo todavía un huequito acá abajo, así que les agradecería mucho si utilizan mi código a la hora de crearse una nueva cuenta, porque también ustedes le van a dar recompensas y a mí también me van a dar 3 gemitas, así que en ambos nos vemos beneficiados, así que eso está bastante, pero bastante bueno. Y en eso te da unas cuantas gemitas, la verdad. O sea, si tienen ustedes amigos, se le pueden pasar su código y ahí ellos al subir a nivel 10 ya les da unas 3 gemitas. Así que eso está bastante bien para ayudarlos un poquito a obtener unas gemitas. Ahora vamos al tema de lo que a mí me encanta,
que es el bingo de evento. Este es un evento que la verdad ojalá se vuelva a repetir, tal vez dentro de una semana, dentro de un mes, perdón, o de dentro de 2 meses, pero se vuelva a repetir. Por favor, Bandai, te lo pido, que esto a mí la verdad me encantó. Es súper divertido el bingo, son misiones súper entretenidas, y la verdad te divertís bastante de hacerlo, a mí me gustó muchísimo. Te da varias gemitas, te da un personaje gratuito, que estamos hablando de Kid, que es un personaje Bounty Festival, que en su momento fue la gloria ese personaje, el mejor defender del juego, y hoy en día está bien, pero tampoco no se ve, no está ni, no creo que ni llegue dentro de los top 10 mejores de Defender, ni 20, no lo sé, creo que 20 creo que no llega, me parece, no lo sé, pero bueno, depende también de cómo lo armes, ¿no? Es un personaje súper bueno que te va a servir bastante bien, te lo dan gratis y te lo dan para subirlo a nivel 100, te dan para todos los diferentes materiales para ir mejorándolo, o sea, es increíble las recompensas por parte de Bandai a través de este bingo, y aparte de eso, siempre cada vez que vayas avanzando te van a dar dando más gemitas. Acá por ejemplo el primer paso te dan 10 gemas, 15, 20 y 25 gemas, y aparte en el primer paso te da una gemita más acá, y aparte de eso, bueno, te dan medallitas que también te sirve siempre para mejorar, o sea, para equipárselas directamente al personaje. O sea, estás empezando el juego y te llevas un personaje gratuito que podés un poquito utilizarlo en Ranked. Y aparte de eso también están las misiones que yo no las tengo acá, que serían las misiones de los personajes de Egghead, que te llevas tanto a Zoro, a Sanji y a Luffy, y te vas a llevar también un montón de gemas y 3 personajes gratuitos. Así que eso también háganlo cuando recién están empezando, porque viene a estar muy pero muy bien. Acá no me aparece para mostrárselos porque ya la terminé, y una vez que la terminás desaparece, y así que lamentablemente no les puedo mostrar bien esas misiones, pero trátenlas de hacer enseguida que accedan a el videojuego. Y ahora la última parte, que serían mini eventos que cada tanto mete Bandaicito, que nada más les voy a comentar. Creo que hoy en día hay uno solo activo, pero les voy a comentar un poquito para que estén al tanto. ¿Y de qué mini evento estoy hablando? Bueno, primero las misiones. A veces Bandecito, por días especiales, por eventos especiales, decide en vez de dar una misión, una gemita, perdón, da 2 gemitas. O sea, dan 2 misiones, una que obtenés esta gemita, la típica, que esto siempre está, y después otra que obtenés otra gemita. Entonces todos los días te llevas 2 gemas a través de las misiones diarias. Otro mini evento, que yo le digo así, mini evento, no sé si tiene nombre, pero yo le digo mini evento, es a través del objeto de la suerte, que acá a veces te dan una gemita. Tal vez si llegas al cofre dorado tenés una probabilidad de poder obtener una de las gemitas. Creo que hace tiempo que no vuelve y no me acuerdo. Bueno, puede ser que no, puede ser que ha vuelto hace poco, pero no lo sé, yo por lo menos no he tenido suerte, la verdad, de tener esa gemita. Es un poquito más difícil, pero a veces lo agrega, la verdad, a veces Bandecito decide agregarlo. Después otro que tenemos, que hace poquito vino, que es en la parte de la tienda, acá donde dice diamantes de arcoiris. Acá van a ver que va a aparecer en amarillo una sola gemita, mismo donde compran acá, pero no tienen que gastar ni un peso ni nada. Le va a aparecer una gemita acá en lo principal de todo, que la pueden obtener gratis, así que es una gemita gratis, y que a veces esto mismo viene, por ejemplo, no sé, por 20 días, y en total son 20 días, cada día es una gema, te llevas 20 gemas después de 20 días, así que está bastante bien, la verdad está bastante bien, hay que siempre aprovecharlo. Y hoy en día creo que está este evento, no me acuerdo exactamente, pero me parece que está este mini evento, que cada vez que obtenés el cofre de puntuación diaria te van a dando una gema, así que eso es súper importante. No es el negrito, sino que es el cofre de puntuación diaria de siempre, el primero que obtenés cuando inicias el día, haciendo las misiones, que es bien sencillo, jugando unas partidas ya lo obtenés, y cuando termina el cofre, que te dan fragmentos de personajes, te dan una gemita, que eso lo hacen cada tanto. Creo que hoy en día está activo, si no me equivoco, me parece que está activo, así que bueno, eso también, siempre tratar de hacer el cofre diario, porque también te podés llevar una rica gemita si Bandai decide hacerlo, ¿no? Y bueno, más o menos eso, mis jóvenes caballeros, serían las formas de obtener gemitas. Disculpen si alguna se me haya pasado, porque creo que traté de abarcar lo máximo posible. Puede ser que en algún que otro evento, dependiendo del caso, empiecen a dar más gemas, no lo sé. Pero por ahora, hoy en día, esas serían las mejores formas de obtener gemas. Son unas cuantas, así que bueno, si están recién empezando ya tienen bastante tarea ahí para poder hacer y llevarse unas cuantas gemitas para algún Bounty Festival, algún Extreme, cualquier personaje que ustedes quieran. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, déjenme en la caja de comentarios si les ha servido esto, si les pudo ayudar un poquito. También me gustaría saber cuántas gemas tienen también juntadas. Estaría bueno saber más o menos para ir comparando y para ir viendo cómo van con también si están ahorrando, si están juntando para algún personaje en concreto, si quieren juntar cierta cantidad para tirarle a algún Extreme. Todo lo que ustedes quieran comentarme pueden dejarlo en la caja de comentarios. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.